Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La palabra de Dios nos dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes, pero gracias, Señor, también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos, oh Dios, que cada uno de ellos y ellas en esta hora reciban una abundante bendición de parte suya. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entregamos nuestras vidas en su mano santa, Señor. Diríjanos y cuídenos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos tratando específicamente con la frase Señor Jesús. Jesús nuestro Señor. En el tema anterior estamos trabajando con el título El ungido, Mesías y Cristo. Cuando leemos la Biblia descubrimos que la palabra Mesías en hebreo significa ungido y la palabra Cristo en griego significa ungido. Leíamos ayer el Salmos capítulo número 2, versículo 1 al 3, donde se presenta a Jehová y a su ungido, a Jehová y al Mesías. Y leímos el versículo número 7, donde dice el Mesías, el ungido, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando venimos al Nuevo Testamento, descubrimos entonces que ese ungido, que ese Mesías en hebreo, es Cristo. Ya leímos en San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, donde el Señor Jesús deja bien claro que Él es el Señor y es el Cristo. Jesucristo es el Mesías, Jesús es el Cristo. Leímos también en el Salmo 110, versículo 1, donde David escribe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Compara entonces a Señor y lo pone en el mismo plano de Jehová, en el mismo plano de Dios el Padre. La palabra Jehová, hemos dicho, la palabra Adón, la palabra Adonai y la palabra Elohim del Antiguo Testamento se traduce en griego tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento con la palabra Kurios. Cristo es el Kurios, Cristo es el Señor. Cristo tiene el mismo poder y autoridad que el Padre y que el Espíritu Santo. El tema de atención para nosotros es Cristo, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y estamos utilizando a Apocalipsis como la base, el manual de texto para nuestro estudio, Un refugio para la familia. El refugio para la familia es Dios, el refugio para la familia es Cristo, el refugio para la familia es el Espíritu Santo. Podemos decir en lenguaje del Antiguo Testamento que el refugio para la familia es Elohim. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim es un nombre plural que nos habla de que está presente más de una persona. En el capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, y dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Habla en plural. Y dijo Elohim, un nombre plural. Y dijo Elohim, hagamos, un plural majestático y solidario. Hay presente más de una persona. Cuando usted lee la Biblia en el libro, en el
Testamento, descubre en Génesis capítulo 1, versículo 2, que menciona a Ruach Elohim, Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, a Yahweh o Yahvé o Jehová Elohim, y también Daniel capítulo 3, versículo 25, nos habla de Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, descubre que en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante, aparece el trono de Dios, el trono del Padre. Se repite la visión en el libro de Isaías capítulo 6, el trono del Padre, con serafines delante. Ponga cuidado a lo que estamos diciendo, ponga mucho cuidado. Aparecen serafines. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 aparece Dios montado, sentado en su trono, con serafines delante de él. Sin embargo, cuando usted lee Ezequiel capítulo 1, los versículos 27 en adelante, encuentra otro trono que no tiene serafines, sino que tiene querubines, tienen 4 alas. Y descubre que el personaje que está sentado no tiene el pelo blanco, ni una falda que cubre el templo. Este personaje es muy curioso y extraño porque de la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba resplandece como el bronce. En el capítulo 8, versículo 1 y 2 de Ezequiel, se ve clarito que es el Espíritu Santo. Inclusive Ezequiel hasta lo menciona, que el Espíritu lo tomó por la quejeda de su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono, y cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos en Hebreos capítulo 1, versículo 8, que el Hijo tiene su trono, y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice el Señor Jesús, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunto, ¿tiene el Padre su trono? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene Cristo su trono? ¿Tiene el Espíritu Santo su trono? Entonces nosotros estamos tratando, estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñando, estamos bregando con un asunto muy serio, estamos tratando con Dios. Y mientras más conocemos a Jesús, más conoceremos al Padre y al Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 7, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe? ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que si estudiamos a Jesús, si comprendemos a Jesús, si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre. Estamos trabajando en un perfil del Señor Jesús como Señor, el Señor Jesús. Y estamos mirando ahora a Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el ungido. Y hemos visto que la persona Mesías, la persona Cristo es Jesús. Ahora bien, esto se pone más interesante cuando profundizamos un poco más. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús pone bien en claro quién es Él. Y hay una palabra que tenemos que estudiar hoy, que es la palabra profeta. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Profeta. Vimos en San Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, que la samaritana le dice a Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús le respondió en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Es interesante notar que tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando que el Mesías viniera como el profeta, el maestro, el que iba a enseñar todas las cosas. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se inventaron eso? ¿De dónde sacaron esa lección de que Dios se haría hombre para venir a la tierra? Ustedes saben que en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué cosa? Un hijo, y llamará su nombre Emanuel. San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que Emanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 9, versículo 6 dice que se llamaría este niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El bebé que nacería es Dios con nosotros. El bebé que nacería es Dios entre nosotros. El bebé que nacería es Dios que se hizo hombre. Mi pregunta, ¿es eso profundo o no es profundo? A ver, ¿es profundo o no es profundo? Pablo le llama misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Tan profundo, tan interesante, tan trascendente es lo que estamos estudiando que el universo entero quisiera entenderlo. Y Dios determinó que usted y yo lo predicáramos y lo enseñemos. ¿Esto es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Se llama la ciencia de la salvación. Se llama la ciencia de las ciencias. ¿Podemos leer un versículo curioso y peligroso? A ver, ¿podemos o no podemos? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? Usted dirá, oiga, predicador, ¿qué es lo que usted quiere decir? Efesios capítulo 3, versículo 10. Oiga, qué cosa linda. Es tan interesante lo que tenemos que estudiar, es tan importante lo que estamos estudiando, es tan importante que cubre el universo entero. Pero Efesios 3, 10, ¿qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿quién tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia, usted y yo. ¿A quiénes? Mira el versículo. A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿lo que estamos estudiando es importante o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Las inteligencias celestiales tienen que venir a sentarse a oír esta cosa. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? Yo digo, alabado sea Dios, que ha escogido gente como usted y como yo para enseñar cosas que trascienden el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Somos privilegiados. Estamos estudiando a Jesucristo. Oh, esta cita me fascina y me encanta. Colosenses capítulo número 2. Vamos rapidito. Colosenses capítulo número 2. Me fascina esta cuestión porque esto va más allá de lo que los hombres puedan inventar o los hombres puedan pensar. Colosenses capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo dice? En quien están, ¿qué cosa dice? Atesorados, ¿qué cosa? En quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué cosa dice? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién es ese personaje? Versículo 2, se llama Jesucristo. Así que cuando estudiamos a Cristo, estamos abriendo las puertas del tesoro más inmenso que hay en el universo entero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, mire qué pasa. Cuando usted estudia estas cosas, su pequeñito cerebro, mi pequeñito cerebro, se expande. La palabra de Dios, con todo el poder que tiene, entra a su cerebro y lo expande, lo hace más grande, más glorioso, porque está en contacto con la sabiduría de todo el universo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, y Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo aún lo profundo de Dios. Esas cosas increíbles ya Dios las reveló, ahora tenemos que estudiarlas. Estamos trabajando con Jesucristo, estamos conociendo a Jesucristo. Recuerde que cristianismo no es religión, cristianismo significa relación, cristianismo significa que conoce y ama a Cristo. ¿Qué es cristianismo? Conoce y ama a Cristo. ¿Qué es cristianismo? Conoce y ama a Cristo. Si usted no lo conoce, no lo ama. Y si usted ni lo conoce ni lo ama, usted no es cristiano. Es un simple religioso, compadre. Y el mundo está lleno de tanta gente religiosa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que te preguntan es, ¿de qué religión eres tú? Y un día le dije a una persona, me viene, ¿y de qué religión es usted? Digo, ¿a usted qué le importa? Así mismo se lo dije. Un chismoso, estaba en un programa de radio, de televisión. ¡Oh, mamacita linda! La tipa estaba acabando con medio mundo. Oiga esto, ni van a hacer una entrevista de diferentes religiones. Y la abusadora esta, antes de entrar a la cabina, empezó a fastidiar la vida a todo el mundo. Y cuando llego yo con un regalo de revista Centinela, dije, para repartir a la gente, y veo que la antesala esta está caliente, ahí el demonio estaba haciendo lo que le diera la gana. Y cuando llego, veo a la señora esta dándole picotazo a una pobre infeliz, que era como la última que le faltaba del grupo. Y cuando terminó con esta, darle los
codazo, por suerte que yo escuché un poco. Escondí la revista de una vez, las escondí para que no se diera cuenta de dónde yo venía. Y entonces me dice a mí, terminó, ¿y usted? Digo yo, ¿qué? ¿Usted? Digo, ¿qué? Entonces los otros están mirando y me dice, ¿usted de qué religión es? ¿De usted qué le importa? Y tú, porque se supone que somos cristianos. La gente quiere darse de que es vegetariano. Ponga la cosa en su sitio de una vez. ¿Y usted qué le importa? No, pero ¿qué de religión usted? Yo soy cristiano. ¿Pero qué religión? Cristiano. ¿De qué religión? Seguidor de Cristo. Y ahí no me salió. Digo, mire, dejémoslo para cuando entremos ahí adentro. Cuando estemos ahí adentro con las cámaras, entonces hablamos. Oye, la señora enchinchando ya tenía a todo el mundo ardiendo. A lo pobrecito le hizo la vida una miseria. Porque ella no era cristiana. Era de una, a ver cómo digo esto con respeto. Era de una filosofía religiosa que no tiene nada que ver ni siquiera con la Biblia. Tienen su propio libro y tienen sus propias creencias. Así que ella vino a palear a todo el que estuviera ahí. Compadre, cuando entramos allá dentro de la cabina, de aquí se va a armar, pero aquí yo voy a darle duro a todo el que me importa a mí. Vamos a pelear a todo el mundo aquí. Ay, yo voy a dejar que a Jesucristo lo tiren por el suelo y lo arrastren como cualquier cosa. ¿Usted se equivocó? Y empezamos ahí adentro y se puso buena la cosa. Entonces, escúcheme esto. Las dos directoras del programa habían armado todo para hacer que nosotros los cristianos quedáramos en ridículo. ¿Usted lo puede creer? Y usted no se imagina la que se armó. ¿Quieren que le cuente? No. No. Aquí venimos a predicar la palabra. Déjese de estar chismoso, déjese de eso. Déjese de eso. Vamos a la Biblia. La samaritana le dijo al Señor Jesús que vendría el Mesías, el Cristo, y que enseñaría todas las cosas. ¿De dónde esa mujer se sacó eso? Deuteronomio capítulo 18, vamos a la Biblia. Moisés había anunciado que Dios levantaría un profeta como él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Moisés había anunciado que Dios levantaría un profeta como él. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cómo dice? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Qué cosa dice? Se levantará. ¿Quién? Te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué cosa? Oiréis. La samaritana le dijo a Jesús, yo sé que el Mesías viene, yo sé que el Cristo viene y Él nos enseñará todas las cosas. Yo sé que un ser divino se hará hombre para enseñarnos. ¿Y qué le dijo Cristo en el versículo 26, capítulo 4 de San Juan? Yo soy el que habla contigo. Y aquí comienza lo bueno. Vamos a poner esto bien interesante y cuando se ponga más interesante vamos a terminar para que usted tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece muy bien? Sí, porque hoy no podemos entrar en los detalles. Los detalles son interesantísimos. Mire, en los detalles tenemos que estudiar por qué Cristo era el profeta, qué significa profeta y cómo Cristo explicó que Él es el profeta, el verdadero intérprete de la Biblia. Todo parte de Jesucristo, todo vuelve a Jesucristo y todo se desarrolla en Jesucristo. ¿Le parecería bien que estudiáramos eso? A ver, ¿sí o no? Eso es para mañana, así que tiene que venir mañana. Tiene que venir mañana. Bueno, vamos rapidito ahora con esto de Cristo como profeta. Siendo que Cristo es el profeta que anunció Moisés, ¿qué dijeron en el Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento? Es bueno que usted sepa que el Nuevo Testamento solamente es un comentario del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Un comentario. El 75% de lo que contiene el Nuevo Testamento se lo pide prestado al Antiguo Testamento. Si usted quiere entender bien el Nuevo Testamento, tiene que estudiar también el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio de Jesús. El Antiguo Testamento son las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, etcétera, etcétera, descubre que hay dos frases interesantes: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El Nuevo Testamento testifica de Jesucristo. Sin embargo, el Antiguo Testamento deja bien en claro que todo lo que dice y anuncia es acerca de Jesucristo. Recuerde que cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento.
pero sí existe el Antiguo Testamento. Y recuerde que los apóstoles predicaron el Evangelio con el Antiguo Testamento. Recuerde también que Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que Cristo estaba claro que el Antiguo Testamento hablaba de Él, le mostraba a Él, le enseñaba a Él. Y ya veremos algo un poquito más allá. Bien, necesitamos ahora usted y yo leer los pasajes en el Nuevo Testamento que nos identifican a Cristo como el profeta. Recuerde que un profeta es un enviado de Dios, que un profeta trae el mensaje de Dios, que un profeta habla en el nombre de Dios, que un profeta está y viene de delante de Dios, que un profeta presenta la verdad de Dios, que un profeta ejemplifica y muestra en su vida la belleza del carácter de Dios, que un profeta es, en definitiva, una persona que procede de parte de Dios. De hecho, cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre que Cristo dice muchas veces, el Padre que me ha enviado, el Padre que me envió. Y es bueno saber en griego cómo se traduce o cómo se entiende la palabra enviado o el verbo enviar. Ponga cuidado. Un enviado en el Nuevo Testamento, un enviado en el Evangelio según San Juan, es una persona compuesta de dos verbos, pempo y apostelo. Pempo significa que hubo una entrevista. El enviador se reunió con el enviado y se pusieron de acuerdo. Apostelo significa que sale para cumplir una misión. Es un apóstol, un enviado, una persona que viene con un encargo de parte de Dios para cumplir una misión. Cristo entonces se entrevistó con Dios, Cristo habló con Dios, Cristo se puso de acuerdo con Dios y vino del cielo a la tierra para cumplir una misión. ¿Recuerda usted cuando Moisés y Dios hablaron en el monte Sinaí? ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Hablaron o no hablaron? ¿Moisés preguntó o no preguntó? ¿Dios le contestó o no le contestó? Moisés entonces era un enviado de Dios. Habló con Dios, aclaró las cosas con Dios y salió de la presencia de Dios para cumplir una misión. Gabriel dice en San Lucas capítulo 1 versículo 19, le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte estas cosas. Enviado. Gabriel habló con Dios, Gabriel dialogó con Dios y salió de la presencia de Dios para venir delante del sacerdote Zacarías y decirle que su esposa tendría un bebé y que lo llamaría Juan y que sería lleno del espíritu de Elías desde el vientre de su madre. Enviado. Entonces Cristo es un enviado. Cristo es el maestro que viene del cielo, Cristo es el Mesías, Jesús es el Cristo que viene a cumplir una misión. Querido, querida, ponga cuidado a estos versículos que vamos a leer. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Esto no tiene nada que ver con hombres, esto es la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios enseña? Ahí es donde nosotros nos estamos enfocando. Vamos a la Biblia. San Mateo, capítulo 21, versículo 11. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, Jesús es el profeta. San Mateo capítulo 21, versículo número 11. Usted me preguntará, pastor, ¿por qué está usando este método? Pastor, ¿por qué nos está bombardeando de esta manera? Recuerde que cuando empezamos les dije que hay tres cosas fundamentales que necesita el ser humano. Número 1, la Biblia. Número 2, la ciencia. Y número 3, las creencias. Estas tres cosas forman al ser humano. Estamos leyendo la Biblia, estamos poniéndole el conocimiento hermenéutico a la palabra de Dios y estamos presentando experiencias que he tenido en mi vida con la palabra de Dios. Su cerebro fue diseñado para aprender de esa manera. Su cerebro Dios lo preparó para que aprenda así y así es como usted sabe aprender. En educación se habla de aprendizaje, pero el aprendizaje es el resultado de dos cosas. Número 1, la enseñanza y número 2, la instrucción. Enseñar es solo mostrar, pero la instrucción es un proceso.
En la instrucción usted tiene que definir un método. En la instrucción tiene que utilizar estrategias. En la instrucción tiene que definir objetivos, objetivos generales, objetivos particulares, tiene que definir objetivos. Y esos objetivos tienen que dar al traste con el conocimiento que usted quiere dar a los estudiantes. Tiene que definir un modo de enseñanza, cómo lo va a usar, si es frontal, diferencial o individual. Tiene que definir toda una estrategia de trabajo, toda una dinámica de trabajo, toda una taxonomía o clasificación de las cosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es instrucción. Todo lo que me ve hablar y decir para que su cerebro codifique, su cerebro acepte, su cerebro reciba lo que estoy tratando de enseñar, es porque su cerebro fue hecho de esa manera. Él necesita todos los esquemas que estamos presentando. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Que es el ungido, el Mesías y el Cristo. ¿En qué nos estamos especificando? Que es el profeta. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que Moisés lo anunció. ¿Qué es lo que confirma la samaritana? Se lo preguntó a Cristo y Cristo dijo que sí, que Él es así. ¿Y qué dicen los demás? Eso lo vamos a leer ahora. San Mateo capítulo 21, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y la gente decía, ¿qué cosa? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Anunciaba a la gente que Cristo era el profeta, sí o no? A ver, ¿sí o no? Versículo 46, vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 46? ¿Cómo dice el verso 46? Pero, ¿qué cosa? Pero al buscar cómo, ¿qué dice ahora? Pero al buscar cómo, ¿qué cosa dice? ¿Qué pasó? Temían al pueblo porque el pueblo le tenía, ¿por qué cosa dice? Por profeta. Mi pregunta, viendo las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, las maravillas obradas por Jesús, las lecciones de Jesús, ¿terminó el pueblo creyendo que era el profeta, sí o no? ¿Que es Cristo el profeta, sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que usted cree que Cristo es el profeta, usted tiene que estar estudiando las lecciones que dio Jesús. Oigan, voy a decir esto bien fuerte, ponga cuidado. Hay un error que se cometió en la teología por años. ¿Hace cuántos años se fue Cristo de la tierra? ¿Están sumando? ¿Hace cuántos años más o menos que se fue? ¿2000? ¿Le parece bien 2000? ¿1900 yo no sé cuánto? Bien, 1900 yo no sé cuánto, muy bien. En 1900 yo no sé cuántos años, yo le pregunto, ¿cuál fue el método, la estrategia que Jesús más utilizó para predicar? ¿Fueron las parábolas o no fueron las parábolas? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Escuche la sorpresa ahora. No hace ni siquiera 200 años que han puesto cuidado para estudiar las parábolas. 200 años para atrás, ni caso le hicieron a las parábolas. ¿Cómo es posible que hayan descuidado por más de 1600, 700 años el estudio de las parábolas cuando Cristo la utilizó para enseñar al pueblo? Mi pregunta, ¿interesante eso o no interesante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso, bueno, en la página lavozdelconsolador.org hay 2 series de parábolas que presentamos. En una serie hay 17 parábolas y en la otra hay creo que 16 parábolas. Entre a la página lavozdelconsolador.org, no tiene que comprar nada, no tiene que pagar nada. Entre a la página y puede copiar gratis todo lo que ahí aparece. Pero estudie la Biblia, por favor. Bien, volvemos a la Biblia. El pueblo decía que Cristo era profeta. San Lucas capítulo número 24, versículo 19. Vamos rapidito, estamos presentando las evidencias. Recuerde que Dios es quien debe hablar, no el predicador. Dios es quien tiene que predicar, no el hombre. Es el Espíritu Santo que tiene que tocar los corazones, no la sabiduría humana. Es la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo 19? San Lucas, capítulo 24, versículo número 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cómo dice? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ¿qué dice ahora? De Jesús Nazareno,
que fue, ¿qué dijeron los discípulos? Varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Usted recuerda que en el capítulo 24 estos dos discípulos o dos apóstoles, como dice el versículo número 9, versículo número 10, iban para Emaús. Cristo se sumó con ellos y ellos iban hablando acerca de Jesucristo. Y cuando Cristo se le acerca, le dice, ¿y qué es lo que le pasa? ¿De qué están hablando ustedes? Y entonces le dicen a Jesucristo, de quien están hablando, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? No, ¿qué cosa? De Jesús Nazareno, varón de Dios, profeta, Jesucristo está caminando con ellos, Jesucristo está con ellos, ellos están hablando de Jesucristo y no conocieron a Jesucristo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Dice la Biblia, los ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados los ojos de ellos? Dice, nosotros esperábamos, nosotros creíamos, habían perdido la fe. Ahora, ponga cuidado. Mire usted en el capítulo 24, el versículo 25, lo que dice el Señor Jesús. ¿Cómo dice el versículo 25 y 26? ¿Cómo dice? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Quién está hablando? ¿Habían anunciado los profetas el sufrimiento del Mesías? Sí. ¿Habían anunciado el sacrificio de Jesús? Sí. ¿Habían anunciado lo que le pasaría? Sí. ¿Habían anunciado su crucifixión? Sí. Todo el Antiguo Testamento tiene profecías que anuncian los sufrimientos de Jesús. Alguien dijo que hay 69 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Jesús es el profeta que viene a enseñarnos. Jesús es el profeta que viene a decirnos, que viene a poner las cosas en su lugar. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Viene a poner las cosas en claro. Y ahora Cristo le dice, tienen que cumplirse las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento en mi persona. San Lucas capítulo 24, versículo 44. ¿Qué dice el versículo 44? Y les dijo, ¿qué cosa? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo le pregunto a usted, ¿la ley de Moisés, los profetas y los salmos es el Antiguo Testamento, sí o no? Sí, Cristo te está diciendo, mira querido, mira querida, en mi persona, en mi vida, se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si tú me crees a mí, si tú crees en lo que te estoy diciendo, si tú aceptas lo que he hecho en tu favor, no hay nada ni nadie que te pueda condenar. Yo cumplí con mi misión, cumplí con mi trabajo. Yo soy el maestro, el que enseña, el profeta. Yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Mesías, yo soy Dios con nosotros. Yo soy ese personaje, el unigénito Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Todopoderoso Jesucristo. Yo soy el Creador del universo. En mí se resume todo. Y yo di mi vida por ti para darte salvación y vida eterna. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? La dejadez, la flojera, la ingratitud, la mediocridad que se respira en las iglesias cristianas, Dios me perdone, en las religiones, se debe al resultado del desconocimiento de la persona de Jesús. Si la gente conociera a Jesucristo, si la gente comprendiera a Jesucristo, si la gente estudiara más a Jesús en la Biblia, la vida de los cristianos sería poderosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando el pueblo de Israel pecó en el monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés, oye, desciende del monte y ve, atiende a tu pueblo, porque mira lo que están haciendo. ¿De quién era el pueblo? ¿De Dios o de Moisés? Si fueran de Dios no hubieran cometido esa poca vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios le dice a Moisés, tu pueblo, porque si fueran míos, fueran personas consagradas. ¿Quién es tu Dios? Oigan, ¿podemos leer un par de versículos tiernos y hermosos que salen de la boca de Dios? ¿Podemos o no podemos? A ver, ¿sí o no?
Mire, la Biblia es una carta de amor que nos relata la historia de Dios con la humanidad. No es la historia de la humanidad con Dios, no. Es la historia de Dios con la humanidad. Y yo le pregunto, ¿el pueblo judío estaban esclavos en Egipto, sí o no? ¿Estaban sufriendo, sí o no? A mí me gusta que Dios dice, he visto, he oído y conozco lo que le está pasando a mi pueblo. Y he descendido para liberarlo. Vamos, Moisés, ayúdame. Ahora, una pregunta, ¿cuántos años tenía Moisés? 80, compadre. ¿Y cuánta ametralladora tenía Moisés? Ninguna, un palo, una vara. Oiga, qué ejército de Jehová, ¿eh? Un anciano de 80 años diga para pelear con el ejército más grande de la tierra. ¿Qué pasó aquí? Y cuando viene le dice, Moisés, camina, vamos. ¿Qué vamos para dónde? Cosa linda, papá. Vamos a liberar el pueblo. Pobre Moisés. Señor, ¿pero qué pasó? A mí me gusta Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Puede cumplir lo que promete? ¿Es capaz de cambiar todo? A ver, ¿sí o no? ¿Usted lo cree o usted lo sabe? ¿Le creyó Moisés a Dios? Sí. ¿Bajó de la montaña con ese palo? Sí. Y me gusta que Dios le dice, mira, y cuando liberemos al pueblo, lo va a traer aquí para yo hacer un pacto con el pueblo. Imagino yo a Moisés cuando bajó esa montaña con un palo en la mano. ¿Qué voy a hacer yo con este palo para pelear con una nación tan poderosa como Egipto? Ahora le pregunto, ¿fue o no fue? ¿Fue o no fue? ¿Arrolló los egipcios o no lo acabó? A ver, ¿sí o no? ¿Liberó o no liberó el pueblo? ¿Lo trajo o no lo trajo? ¿Cruzaron o no cruzaron? ¿Lo destruyó el Señor en el Mar Rojo, sí o no? ¿Lo trajo al monte Sinaí, sí o no? Y allí en el monte Sinaí, entonces Dios viene y desciende en la nube en la cima del monte y oigan las palabras lindas de Dios. Qué cosa linda, a mí me gusta el Señor. Recuerde que a Dios le gusta la experiencia que poseamos o tengamos con Él. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si usted no tiene fe, usted no tendrá el galardón. Si usted no tiene fe, usted entonces no tiene una comunión con Dios. Si usted no tiene fe, usted no conoce a Dios. Y si usted no estudia la Biblia, usted jamás tendrá fe. Porque la fe es el resultado de la palabra de Dios. Que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando llegan al monte y Dios desciende en la montaña, entonces Dios le dice a Moisés, ven acá, cosa linda, allá en el valle está todo el pueblo y aquí arriba aparece Dios, capítulo 19, Éxodo, y mire lo que dice Dios. Me gusta Dios. Mire qué cosa linda. Papá Dios, contento, feliz, que liberó y libertó a su pueblo de la esclavitud del pecado, ahora le llama la atención y le dice, vengan acá muchachos, miren, óiganme bien, yo quiero estar con ustedes y compartir con ustedes, pero hay ciertos detalles que tienen que quedar bien claros. Capítulo 19, versículo número 4, ¿qué dice el versículo 4? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Y qué dice Dios ahora? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Ahora pues, si diereis oído, ¿a qué cosa dice para el Señor? A mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿qué cosa? Toda la tierra. Y dice Dios, y vosotros me seréis un reino, ¿de qué cosa dice? De sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿De quién les está hablando? Del pueblo. Mi pregunta, ¿está Dios arriba en el monte hablando con Moisés, sí o no? A ver, sí o no. Y mientras Moisés y Dios hablan y buscan las cosas hermosas para el pueblo, ¿cometió el pueblo el pecado allá abajo en el valle, sí o no? Por eso Dios le dijo, mira, ese pueblo tuyo, ve a ver lo que están haciendo. Porque si es pueblo mío, entonces dice aquí, versículo número 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, ¿y qué cosa dice? Y gente santa. Mi pregunta para usted,
¿Es usted miembro del pueblo de Dios? Ay, mamá. Ay, mamá. Me gusta el italiano porque en italiano cuando tú dices se entendió, hay un amigo que tengo que es el que traduce, uno de los que traducen, y en italiano dice ¿entendiste? Y eso me da una risa cuando él dice eso. ¿Entendió usted? A ver, ¿entendió o no entendió? Estamos hablando de Cristo el profeta. Cristo es todopoderoso, para Él nada es imposible. Él puede tomar tu vida en este momento y transformarla y hacer que tu vida refleje la belleza del carácter de Dios. Pero tú tienes que creerle a Él y darle la oportunidad. Si tú le das la oportunidad, el Señor puede hacer maravillas en tu vida. ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a leer ese mismo versículo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le pregunto, ¿quiere usted darle el derecho a Dios para que transforme su vida? ¿De todo corazón? Levante la mano conmigo, por favor. Al levantar la mano usted está diciendo, Dios, acepto que venga a mi vida y me transforme, me cambie, me haga una nueva persona. Alabado sea Dios. Bien, vamos preparando el aterrizaje. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Recuerde, estamos presentando a Cristo como el profeta. Estamos mirando las evidencias que confirman que Cristo es el profeta que anunció Moisés, que Cristo es el profeta que, siendo Mesías y Cristo, viene a la tierra para enseñar. Toda la Biblia, todo el haber de la Biblia, toda la teología bíblica, todo el conocimiento bíblico se enfoca en la persona de Jesús. El maestro de los maestros en la Biblia es Jesús. La persona que pone las cosas en su lugar es Jesús. El intérprete de todos los intérpretes es Jesús. El profeta de todos los profetas es Jesús. Por eso tan interesante el tema de mañana, donde veremos a Cristo cumpliendo con ese rol de intérprete. Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 22? Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo número 23. ¿Cómo dice el 22? Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 22? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, ¿qué cosa? Os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Y qué se dice ahora? Que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué dice de la Biblia? Será desarraigada del pueblo. Pregunto, ¿está anunciando aquí el apóstol que Cristo es ese profeta que anunció Moisés? Sí. ¿Qué pasará con el que no quiera oír a Cristo? ¿Qué pasará con el que rechace a Cristo? ¿Qué pasará con el que no acepte a Cristo? El versículo 23 dice, y toda alma, toda persona que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yo le hago una pregunta a mi amigo, le hago una pregunta a mi amiga, y a usted también, hermano, hermana, y a ustedes que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Mi pregunta ¿es Cristo la clave de todo? ¿Sí o no? Sí. Si usted se siente la persona más pecadora de la tierra, Cristo es la clave. Si usted se siente que no ha sido el cristiano mejor del mundo, Cristo es la clave. Si usted sabe que su vida no ha sido lo que debe ser, Cristo es la solución. Si usted sabe lo que usted sabe, venga a Cristo. La clave está en Jesucristo. Por eso, Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es todo. Es hermoso ver cómo el poder del Espíritu Santo cambia y transforma una vida cuando la persona le cree a Cristo. Cuando usted tiene experiencias poderosas y ve cómo el Espíritu de Dios es capaz
de cambiar la idiosincrasia, el estilo de vida, la cultura de pensamiento, la forma de ser, la mente de una persona mala. Pero también cuando usted ve que el Espíritu Santo es capaz de convencer a una persona buena, a una persona brillante, a una persona fuera de serie. Oiga esta historia, qué cosa linda. En la capital, en mi país, hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Caridad. Una vez tuvimos que dar una campaña en la Iglesia de la Caridad y en ese tiempo vivía en Santiago. Vinimos a dar la campaña y una abogada que vive en Santiago llamó a una amiga, médico, que vivía en la capital, vive en la capital todavía. Y le llamó y le dijo: fulana, mi pastor va a dar una campaña en tal lugar, quiero que tú vayas. Y como son tan amigas, pues la doctora vino. Esta doctora es una doctoraza, es una persona fuera de serie, una persona brillante, una persona que bueno. Y bueno, llegó a la iglesia ese día y se sentó en el segundo banco. Aquí al frente se sentó en el segundo banco. Escuchó el primer tema. Afuera, cuando estoy saludando a la gente, viene y se me presenta: yo soy la doctora fulana de tal, amiga de la doctora fulana de tal. Ella me dijo que viniera para escucharlo. Es que iba a venir una noche para escucharlo por el aprecio que le tengo a ella, pero ¿sabe qué me gustó? Vengo mañana. O sea, como él dice, te estoy haciendo el favor. Vino al otro día. A la salida él me dice, me gustó. ¿Usted tiene algún libro que me pueda ayudar un poco a entender el Apocalipsis? Le dije: sí, claro que sí. Hay un libro de Maxwell que es una cosa de este tamaño. Porque él me dijo: yo devoro los libros, yo devoro. No, tú devoras, sí, pues toma, devórate este. Y le traje un libro que tiene como 600 o 500 páginas. Se lo llevó y devoró el libro. Se llevó su libro. Cosa linda. Finalizando la semana, me dice: quiero que vaya por mi casa. ¿Cómo no? Fui a su casa y me dice: ¿qué es lo que uno tiene que hacer para bautizarse en la iglesia? Digo: ¿qué? ¿Bautizarse? Dice: ajá. Digo: bueno, tenemos que repasar la doctrina. ¿Las 28 doctrinas? Sí. Comencemos. Comenzamos a repasar la doctrina, compadre. Cuando llegamos al diezmo lo salté y seguí con las otras que había que seguir. Cuando terminé me devolví para el diezmo, lo dejé de último, por si acaso. Y se ríe ella y me dice: noté que usted saltó el diezmo y ya después que terminamos con el diezmo. Le digo: sí, por si acaso, porque la gente cuando le tocan el dinero se pone como el demonio. Así que mejor dejamos todo de último. Terminamos con el diezmo. Y entonces me dice: bien, ya repasé toda la doctrina. Yo le dije que había leído el libro de la doctrina también. Ya yo la había estudiado todas, pero usted quería repasar. ¿Qué más falta para que yo me entregue al Señor? Digo: hay que hablar con el pastor de la iglesia. Pues yo solo soy un invitado. Pues hablen con el pastor de la iglesia. Final de la jornada hubo que bautizarla. Oiga, qué cosa linda. Esta doctora es una evangelista. Esta doctora es una persona brillante que predica a Jesucristo por todas partes. Antes de conocer a Cristo era orgullosa como el demonio. Ay, mamacita linda, compadre. Y entonces me dice: ¿a qué iglesia yo voy a ir? Mamacita linda, como quien dice: quiero una iglesia que esté a mi altura. Había un grupito cerca de la casa de ella que se reunió en una casa de familia, que cuando se hacía el culto a las 11 de la mañana, todos los olores de toda la comida del barrio se oían ahí, y si usted predicaba, tenía 20 olores de comida por todas partes, porque era una casa de familia, incluyendo la casa donde se predicaba. Le digo: no se preocupe que yo le tengo una iglesia donde la voy a mandar. Llamé a la hermana Grecia y le dije: hermana Grecia, le voy a mandar una pieza, desde que llegue ya usted sabe, me la agarra ahí. Y le digo: mira, aquí está la dirección de la iglesia. Y ella va en su carro blanco, pero una belleza, y vestida con todo su bueno. A ella le gustaba la marca Cartier. Ya pueden tener una idea de por dónde andamos.
Y ella anda buscando la iglesia y pasa siempre frente de la casa, porque es una casa, ella no sabe que es una casa. Y una se para a preguntar que dónde está la iglesia, porque esa es la dirección. Sale la hermana Teresa y le dice, ¿tú eres fulana? Sí, ven muchacha, le echa el brazo y la mete para adentro, compadre. Y cuando ella entra, una salita con mucha sillita y ahí la sentaron. Cosa linda, mamacita linda. Después me dice la hermana Grecia, usted tiene que ver la doctoraza esta. Se metieron a un barrio que era lo peor de lo peor. Pues ahora mi amiga andaba con su chancleta, compadre, y su bata haciendo obra misionera. Levantaron una iglesia, tremenda iglesia que levantaron. Y esta mujer se ha convertido en algo maravilloso para la gloria de Dios. ¿Tiene poder Cristo para cambiar la vida de la gente? ¿Sí o no? Cristo no solamente cambia a la gente mala y malvada, también cambia a la gente buena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que si usted es bueno, Cristo lo puede cambiar. Y si usted es malo, también lo cambia. ¿O no? ¿Sí o no? El punto es que usted tiene que venir a Cristo. Déjese de mojiganga. Usted tiene que venir a Cristo. Si usted no viene a Cristo, no importa quién sea usted, sea bueno o sea malo, usted se perdió. ¿El joven rico era bueno o era malo? ¿Era bueno o era malo? Cayeron en la trampa. ¿Era un pecador? No se entregó a Cristo y se perdió. ¿O no? Eso pasa con todo el mundo. Todo el mundo es pecador. Usted se entrega a Cristo y se salva. Usted no se entrega y se pierde. ¿Es usted un pecador? A ver, ¿es pecador o no es pecador? ¿Cuántos somos pecadores? Levantemos la mano, pues. Pónganme en pie todos los que somos pecadores, por favor. Todos los pecadores, pónganse en pie. A ver si me siento entre familia. Todos los pecadores. Vamos a ponernos en pie todos los pecadores. Porque si usted es pecador, usted está en buen lugar. En este lugar, los pecadores se encuentran con Cristo y alcanzan la salvación y la vida eterna. ¿Qué usted hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué fue? Olvídese de eso, mi amigo. El asunto está en Cristo Jesús. ¿El ladrón en la cruz era malo o era bueno? No, pecador. ¿Qué era el ladrón en la cruz? Pecador. ¿Sí o no? El ladrón en la cruz, el que se arrepintió, ¿aceptó a Cristo o no lo aceptó? ¿Sí o no? ¿Alcanzó la salvación o no la alcanzó? Y yo le pregunto a usted, mi amigo, ¿quiere usted alcanzar la salvación? Entonces tiene que entregarse a Cristo. ¿Cuántos de los presentes saben que tienen que entregarse a Cristo? Levanten la mano conmigo. Alabado sea Dios. Yo quiero orar esta noche por un grupo muy especial, que siempre me gusta orar. Yo quiero orar por personas que tienen problemas que nadie lo puede resolver. Personas que tienen problemas que nadie lo puede resolver. Ni hombre, ni mujer, ni dinero, ni nada. El único que lo puede resolver es Dios. Si usted tiene un problema así, me gustaría orar con usted. ¿Están listos? Bien, pues venga conmigo aquí al frente. Vamos a orar por las personas que tengan problemas que nadie puede resolver. Si usted es una persona que quiere entregarse a Cristo y las cosas se lo impiden, el demonio no lo deja, las circunstancias, venga para acá. Si usted es una persona que quiere alcanzar la salvación y las cosas, venga para acá. Si usted tiene un problema de enfermedad que ya los médicos le dijeron que nadie puede, venga para acá. Si usted tiene una situación financiera, venga para acá. Si usted tiene un problema que nadie puede resolver, venga. Vamos a presentarlo delante de Dios. No vamos a orar conforme a la fe que yo pueda tener. Vamos a orar conforme a la fe que usted tiene. Porque Cristo actuará conforme a la fe suya. Porque Cristo sabe y conoce mi corazón. Si usted cree, el Señor hará maravillas. Si usted no cree, bendito sea Dios. Si usted tiene un problema, amigo, amiga, que nos escucha a través de la radio, que nadie puede resolver, le invito a que nos acompañe en esta oración. A usted que nos siga a través de la radio, la televisión o la internet, si usted tiene un problema que nadie puede resolver, le invito a acercarse para que lo presentemos delante de Dios. Hay personas que por años han estado luchando con situaciones y he visto cómo Dios ha roto esas cadenas con la espada del Espíritu y les ha dado libertad, salvación y vida eterna. Querido, querida, donde quiera que te encuentres, si me escuchas a través de la radio, levanta tu mano donde quiera que tú estés y ora con nosotros. Para Dios nada es imposible. Jesucristo es el profeta que vino al mundo para darnos a conocer a Dios. Jesucristo es el profeta enviado de Dios, como dijo a Esteban en Hechos capítulo 7,
versículo número 37. Jesucristo es ese profeta que dejó el cielo para venir a la tierra y enseñarnos la verdad acerca de Dios. Dice en el libro de San Juan capítulo 6 versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oremos a Dios para que al actuar en tu vida, la gente, al ver el cambio realizado en ti, pueda decir: verdaderamente Jesucristo es el profeta que vino al mundo. Te invito a levantar la mano conmigo y a orar en tu favor. Querido Padre Celestial, hemos pasado al frente, Señor, para colocar delante de usted, frente a su altar, nuestras dificultades y nuestros problemas. Dios, usted sabe que hay cosas que los hombres no pueden resolver. Dios, usted conoce cada uno de estos casos presentes, pero también usted conoce, mi Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Usted conoce sus casos. Ellos han venido para que cada caso sea atendido por el abogado celestial, Cristo el Señor. Por tal razón, Padre amado, le ruego como ministro del Evangelio que estos casos sean atendidos por usted, que cada uno de ellos sean resueltos conforme a su misericordia, a su gracia, a su amor, a su clemencia, a su bondad. Padre Santo, tome el derecho legal que estas personas le están dando y envíe su Espíritu bendito para que con su espada preciosa rompa todas estas cadenas, libere y liberte a estos hijos e hijas suyos y le dé la bendición del cielo. Que Cristo Jesús sea su Señor, que Cristo Jesús sea su Mesías, que Cristo Jesús sea su Salvador, que Cristo Jesús sea su Redentor, que Cristo Jesús sea la razón de su vida. Señor, que Cristo Jesús cambie y transforme sus vidas a la imagen y semejanza suya, Padre amado. Rogamos en esta hora, querido Dios, que millones y millones de ángeles poderosos se acerquen para cuidar y proteger a estas personas. Que el Espíritu Santo venga y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Santo Espíritu venga y les transforme la vida y les convierta en personas arrepentidas, produciendo un cambio de la mente. Que el Santo Espíritu les dé la mente de Cristo. Dios, en su mano santa, en su mano bendita entregamos cada uno de estos casos. Todos ellos y todas ellas, Señor, cada uno y cada una que estén en el valle de la decisión, que puedan ya mismo decir: desde hoy mi vida pertenece a Cristo. Y muy pronto, Señor, que sus nombres sean registrados en el libro de la vida al participar del santo bautismo para tener derecho de entrada en la patria celestial. Gracias, Dios, por escucharnos. Le alabamos, le amamos y le bendecimos y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.